Al principio, digamos que no lo vi así porque como la caída empezó en la parte de acá atrás, pues no afectaba, ¿sí? Yo me cogí una moña y ya, no pasaba nada. Al momento en que empezó a como acelerar o pues a avanzar esto, ya fue donde empecé a sentirme bastante mal. Bastante mal, era que yo no quería salir de mi casa, yo no quería hablar con nadie, porque era de las que yo no, a veces no quería ni comer. Yo decía, el por qué me está pasando, por qué, yo qué hice para que esto me esté pasando en este momento. Código Gladiador no es un código de competencia externa, es un código de batalla interna. Es el videopodcast donde no entrenamos músculos, entrenamos la mente, donde no se trata de llegar primero al podio, sino de aprender a llegar primero a uno mismo. Conducido por la doctora Alejandra Santamaría, médica deportóloga y entrenadora mental, este espacio explora la verdadera fortaleza, la que nace cuando nos quitamos la armadura y decidimos sentir, entender, rendir y sanar desde adentro. Aquí hablamos de emociones, bloqueos, presión, miedo, enfoque y conciencia, de lo que no se ve en competencia, pero define cada resultado. Este es el podcast del alma del deportista, el entrenamiento más profundo de todo. Bienvenidos. Hola, les doy la bienvenida al segundo episodio de Código Gladiador. Si no han visto el primero, vayan ya mismo a ver el primer capítulo. Y hoy estamos con una súper invitada, con Ani, una mujer que admiro muchísimo, que tiene un poder gigantesco en su corazón, que se ha dado cuenta que ser deportista, y en este caso ser porrista, no es solo volar muy alto en las acrobacias, en los lanzamientos, sino volar muy alto hacia adentro, hacia el corazón, y que su mayor fortaleza es el amor, la sencillez y este corazón gigante que tienes. Bienvenida, Ani, a Código Gladiador. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Aleja. Bueno, hola, mi nombre es Ani Espejo. La verdad, estoy muy agradecida por estar acá, por compartir como este espacio, porque siento que lo que fue la parte del entrenamiento mental para mí fue algo muy importante, algo que me marcó mucho, tanto en mi vida deportiva como en mi vida personal, y es muy bonito compartirlo. Ay, gracias a ti. Bueno, entremos en materia. Quiero preguntarte primero, pues y para que nos cuentes a todos, eres una porrista muy reconocida por ser Selección Bogotá, Selección Colombia, has ganado, fuiste una de las deportistas que nos trajo este campeonato mundial como Selección Colombia de porrismo, también has sido campeona muchas veces con tu club Devils, pero quiero que nos cuentes a todos cómo ha sido esta carrera, cómo empezó este proceso tuyo en el porrismo, cómo llegas y cómo has ido evolucionando a través de los años. Bueno, yo empecé el porrismo como tal hace 13 años. Yo tenía sobre los 10, 11 años más o menos. Y todo empezó porque mis papás querían que yo hiciera algún deporte. Y fuimos a la parte de lo que antes eran las ligas del Salitre y vimos lo que era la gimnasia, pero nunca me llamó la atención esa parte de la gimnasia como deporte. Me parecía muy bonito, pero no, como que no era lo mío. Y hace muchos años, como en la entrada de lo que era ese complejo deportivo, era que entrenaban los equipos más grandes, entonces yo solo veía, en eso pues yo no conocía equipos, solamente veía a las niñas volar por los aires y haciendo pirámides y haciendo flexibilidad, a los chicos así súper fuertes alzándolas, y yo dije, eso es lo mío. Entonces ahí inicié en una escuela que no es muy conocida, de hecho era solo un grupo que entrenábamos cerca de mi casa, hacíamos gimnasia. Desde muy chiquita yo me gustaba hacer botes y medialunas y todo lo que pudiera hacer. Y ahí fui formándolo hasta que un día mi mamá tenía un amigo y la hija de él estaba en Spirit. Entonces él le dijo como no, pues mi hija está en una escuela, si ustedes quieren empezar, pues vengan acá. Y ahí fue que yo llegué a Porras por, no sé si recuerdas a Lorena Jiménez, ella era deportista de Devils y de Spirit, y ahí fue que por ella, por la familia de ella, fue que yo empecé como en este mundo del deporte. Ya pues al pasar los años yo me aficioné mucho, 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 o sea, Aleja, te digo que yo
entrenaba todos los días. Yo hacía lunes, miércoles y viernes en el Parque San Andrés, atrás del Portal 80, y los martes y jueves era en la liga de gimnasia, que pagábamos la franja para ir con el equipo. Y sábados y domingos era con el equipo como tal, ya montando rutinas y todo el cuento. Y así yo empecé, o sea, yo entrenaba toda la semana, mi mamá era feliz acompañándome a todos los entrenamientos, yo salía del colegio, almorzaba, me iba para allá, llegaba, hacía tareas y así, sucesivamente todas las semanas. Hasta que ya fui mostrando como un avance, pues ya después de entrenar todas las semanas tenía que mostrar un avance. Ahí fue que ya como que empecé a destacarme mucho dentro del deporte, porque entonces, digamos, me conocen más que por ser como la deportista o como una buena flyer, por la gimnasia que tengo. Entonces, digamos, no era normal en un 2013 ver a una niña haciendo un giro, un doble giro, y eso fue lo que me empezó a destacar dentro del deporte. Entonces ahí yo contaba con mi entrenador, que era José, en ese momento le decían el costeño, y él fue el que empezó a llevar todo mi proceso durante esos años. Y pues ahí me empecé a ser conocida entre los femeninos, cuando existían los niveles 5 femeninos, que era el boom. Ahí ya éramos como, era un referente para las personas que decían, ay, esa es la niña que hace doble giro. Ni siquiera sabían cómo me llamaba, solamente era la niña que hacía doble giro. Y ya en un punto donde pues por diferentes razones el femenino no pudo continuar, yo me devolví a un nivel 4 y pues yo ya en un momento me sentí estancada. Lo entendí en el entrenamiento mental. Dije, en ese punto yo estaba estancada, o sea, yo no iba para ningún lado. Yo no, si mejoraba, pues no mostraba mis habilidades. Y si pues me quedaba ahí, me quedaba con lo básico, ya me conformaba en hacer lo que me pedían y ya. Entonces, siempre dije que el día que yo salía de Spirit iba para el Gold. Siempre, siempre fue mi filosofía desde que conocí al Gold como equipo. Y se me dio la oportunidad de entrar donde cuando yo fui la primera vez a Devils a hablar con Sergio, me dijeron que iba para el SIL. No, en ese momento era el Prime, que era nivel 5. Okay. Y yo, ay, no, eso no es lo que yo quiero, pero pues si tocaba, pues tocaba empezar por algo. Y ahí en ese momento Sebastián, que era el otro entrenador del Gol, le decía como no, pero ella tiene la gimnasia y las habilidades para estar en el Gol. Entonces me acuerdo mucho que Sergio me dijo, si te pide un giro ya lo haces, y yo, pues sí, en ese momento ya un giro para mí era bastante fácil de ejecutar. Y me dijo, bueno, ven el miércoles para entrenar con el Gol. Y yo, ay, está bien. Yo el miércoles ya muy a las 7 ahí sentada esperando. Entonces, pues ya era otro ambiente, eran otras personas. Conocí a algunos, pero no muy cercanamente. Entonces, como el llegar a acoplarme al equipo también, pues fue como otra historia diferente. Mi mami también siempre estuvo ahí tratando de acoplarse al equipo. También se acopló más rápido ya que yo. Y ya entonces ahí fui mejorando, fui también avanzando con mis habilidades, entonces ya la gente no me conocía por la niña que hace doble giro, sino ya empezaba a ser Ani Espejo, la que conocían porque estaba en Spirit, ahora está en el Gol, la que presenta su doble giro, la que hace, ya subía, ya empecé a figurar como flyer dentro del equipo, entonces empecé a avanzar, ya después fue cuando vino los procesos de Selección Colombia, Selección Bogotá, digamos que ellos se me abrió como el camino para empezar con esos procesos. Y al mismo tiempo empecé con Titanes, entonces a ir como al mundial con ellos, ver el mundial de una forma diferente a lo que era antes, que si iba a un mundial con 13, 14 años, pues yo iba era por los parques, aquí no, aquí ya entonces cambiaba como la perspectiva de que voy a ese mundial a competir y a mostrar realmente lo que somos. Entonces ahí ya empecé como mi proceso evolutivo en lo que fue el deporte y hasta el día de hoy soy feliz. Sí, lo sé, y lo demuestras en cada momento que te veo, no solo entrenando, sino cuando estás en el tapete, o sea, todo el tiempo. Pero cuéntanos y cuéntales también a todos acerca de estos logros. Digamos, con Selecciones Bogotá, siempre, desde que estuve, desde 2019, hemos logrado ser campeones, a excepción del año pasado, en 2024, que fuimos subcampeones, pero siempre nos hemos mantenido ahí y siempre he tratado de estar en los procesos de Selección Bogotá, porque me gusta y aparte uno siento que uno conoce gente como de otro lado y como acoplarse, o ¿sí me entiendes? Es chévere. Con Selecciones Colombia estuve en el 2019, que fuimos campeones, pero sabes, yo fui como suplente. Para mí fue durísimo.
De hecho, yo traje el anillo. A ver, muéstralo, que todos conozcan. Este es un anillo muy representativo de los campeones en Sí. porrismo. Este anillo tiene una historia bastante bonita, o bueno, hasta el momento de este año lo logré comprender, porque en ese momento yo no me sentía merecedora de él. O sea, Ok. yo decía como, yo no competí, yo no tengo por qué tenerlo. Pero lo tenía ahí, todo el mundo me preguntaba, ¿tú tienes la medalla? ¿Tú tienes el anillo? Y yo, sí, yo los tengo, y los tengo en mi casa lo más cuidado que pueda. Pero no me sentía merecedora de, yo veía, digamos, mis compañeros los llevaban a sus competencias, cuando son competencias importantes, entonces los llevaban, se los ponían con sus equipos, lo mostraban, yo no, nunca llegué a mostrar este anillo para absolutamente nada. Y después del entrenamiento, o sea, no es por nada, pero sí después de eso logré entender que si yo hice todo el proceso y estuve antes, la verdad fue muy difícil, creo que es un poco más difícil que estar en una titular porque es como el querer tú ganarte el puesto, ganarte el puesto, ganarte el puesto y igual acompañar al equipo. Entonces cuando logré tener, incluso yo pensé que no me lo daban y cuando me dijeron no, para los suplentes también hay, yo, bueno, está bien. Entonces este año logré entender eso y dije, soy merecedora de eso porque estuve todo el proceso con ellos, no falté a una concentración, todo lo que me pedían lo hacía, si había que viajar, viajaba, si no, pues lo que sea yo lo hacía. Y en México, que fui este año, que también fuimos campeones con el equipo, con el Gold, lo llevé para todo lado, yo me lo ponía y para todo lado, entonces la gente me decía, ¿eso es de ICU? ¿Tú eres campeona de ICU? Y yo, sí. Eso fue algo muy bonito. Entonces ahí como que ya empecé a entender que sí era merecedora de lo que me había ganado. Bueno, ya después en 2024 volví a hacer selección Colombia. Ahí eso también fue algo muy bonito porque volví a un femenino. Entonces el volver atrás fue como, es muy chévere, trabajar con niñas es muy chévere. Entonces la mayoría las conocía y hacíamos un ambiente chévere, entonces con los entrenadores también. Entré tarde a ese proceso, pero me lo gocé total, total, o sea, yo era feliz. Era la primera vez que yo me paraba en ese tapete. Entonces el pararme ahí fue como, uy, y pues con ellas fue algo muy bonito, la verdad. Y esa selección fue algo que manifesté con el entrenamiento también. Sí, ahorita nos vas a Sí. contar un poquito más de eso, pero bueno. Y ya como de clubes, pues con el Gold siempre hemos mantenido como un estándar en podiums, teniendo el nivel 6 que es bastante complejo. Pues con Titanes cuando fui al Mundial también, creo que el mayor logro fue clasificar de segundas en una semifinal. No los creíamos, pues un equipo de Colombia llegar allá con equipos estadounidenses a decir, aquí estamos nosotros, pues ya fue un tema controversial para ellos. Y sí, creo que esos han sido como los logros más grandes que he tenido dentro del deporte. Qué lindo. Y quiero resaltar este logro y traer esto que cuentas ahorita del anillo. Ya lo estás portando y que te diste cuenta y también es un mensaje para todos los que están compitiendo en deportes de equipo, que muchas veces este tema de estar en la banca, digamos como llaman los futbolistas o bueno, en cualquier deporte de equipo, a veces es un poco retador desde el entrenamiento mental, es como no merezco, o digamos que si hay un logro, pues como yo no jugué, entonces sí, como que no, si ganan la copa, entonces no, pues yo como no estuve parada en la cancha, entonces, o en este caso en el tapete. Y reconozco también con todos esos campeonatos que has ganado, este campeonato que ganas para ti, que ganas adentro, porque es reconocer que haces parte 100% y que en el momento que alguien se hubiera lesionado, tú estabas ahí súper lista y te sabías absolutamente todo y dominabas todas las habilidades para haber podido pararte en el tapete, y eso te hace tan o más campeona porque es tener esa seguridad de que lo tienes y que en cualquier momento que el equipo te necesite, ahí estás. Así que aportar con orgullo tu anillo. Reconozco ese logro también. Bueno, cuéntanos qué se siente representar a Colombia. O sea, ¿qué se siente pararte allá en el tapete o cuando fuiste campeona mundial con la bandera de Colombia allá atrás, el himno? Eso es un sentimiento que no se puede escribir con palabras. Al momento de que tú pasas y dicen pues que tu país ganó,
te paras, tú no ves la bandera que se refleja atrás, pero escuchas el himno y me acuerdo que ese día incluso lo pusieron mal, pero todos lo empezamos a cantar, que se paró y todos seguíamos porque fue algo, o sea, no sé, se te eriza todo y tú solo tienes ganas de llorar y de gritarle a todo el mundo. Fue algo muy, muy bonito. Y con las niñas, me acuerdo el pararme ahí y el escuchar nomás la pista y que todo el mundo te está viendo y que la gente grita la animación y tú dices, es que es mi país y que está acá, no estoy representando un club, no estoy representando nada así, estoy representando mi país. Entonces es muy bonito porque dejamos una vara en alto. Tú dices, si ellos son buenos, nosotros también somos muy buenos y eso es lo que queremos mostrarle al mundo. Entonces eso es bastante chévere. Qué lindo. Bueno, y no solo este logro, o sea, este orgullo de representar al país es algo que has alcanzado y que has tenido, sino que también ganaste el patrocinio de Top Team, el patrocinio que da Lone Photography con Top Team. Cuéntanos cómo fue esa experiencia de ser elegida entre tantos deportistas talentosos en el país y poder tener las oportunidades que da este patrocinio. Eso fue también una travesía, porque si yo me presenté a eso fue gracias a mi papá. Si mi papá está viendo eso, Papá. porque, gracias papá, porque en ese momento yo no confiaba en mis habilidades. Yo sabía que era buena en lo que hacía, pero no que era merecedora de muchas cosas, como por ejemplo el patrocinio de Top Team. Tampoco digamos que entendía cómo funcionaba pues la metodología, pero mi papá me dijo, dale, pues las convocatorias son aquí ahorita y son cerca, pues métete, tú puedes hacerlo, dale. Y yo, bueno, está bien. Entonces, bueno, cuando fueron pasando los filtros y el día que nos escogieron, pues ese día tocó hacer como una pequeña demostración, también hacer como una entrevista y me acuerdo mucho que eran varias personas las que estábamos ahí y algunas me decían, no, esto me serviría porque yo viajo de un lugar a otro para entrenar con mis equipos. Otros me decían, no, me serviría mucho para darme a conocer con el talento que tengo. Entonces yo me sentaba a analizar y yo decía el por qué yo lo quería o por qué yo lo necesitaba. Y yo dije, realmente quiero hacer parte del proyecto porque me parece algo muy bonito que ninguna empresa se ha tomado el tiempo como de valorar esta parte, la otra parte de la moneda que somos los deportistas y darlos a conocer de esta manera. Digamos que en el tema de reconocimiento y eso no lo necesitaba en ese momento, pero me parecía muy bonita la propuesta que ellos daban. Y cuando eligieron, me acuerdo que yo fui la primera, la única niña que eligieron, y después eligieron a Eder. Y yo sí me sentí un poco triste porque en ese momento estaba Santi. Y pues yo con la mamá de Santi, yo decía, no, él es muy bueno, él tiene más oportunidades. Y cuando dicen que es Santi también, yo dije, no, pues aquí el trío maravilla. Yo era muy feliz con el grupo de trabajo que tenía. Después, bueno, todo lo que vino, yo siempre he dicho como que nosotros fuimos en ese momento como el experimento para saber cómo iba a funcionar ese patrocinio para que a todos nos fuera muy bien, para que todos recibiéramos algo bonito, que nos fuéramos con la mejor experiencia, que necesitábamos, que nos podía hacer bien, que no nos podía hacer bien. Y eso fue lo que nosotros tres como que hicimos. Todos sentimos el apoyo desde inicio, o sea, desde que empezamos siempre nos estaban preguntando, digamos, que cómo íbamos con el entrenamiento, que cómo íbamos con, aparte lo de nuestros clubes, que qué competencias íbamos a ir. Entonces sentir como ese apoyo, ese respaldo de alguien externo a lo que sería tu familia o digamos tu equipo en el que estás, era algo muy chévere, algo que nunca habíamos vivido y fue algo que yo dije, todo el mundo debería vivir algo así, un apoyo de esta manera, todo el mundo debería vivirlo. Y así pues, es. sí, me También encantó. te lo mereces. Exacto. Ahí ya lo entendí también. Yo También. dije, si estoy acá es porque algo tengo que ofrecerle a este patrocinio. Hablando de esto de Top Team y también como la ruta que nos lleva a conocernos y a entrar al entrenamiento mental, ¿en qué momento tú te das cuenta que, oiga, esto no es solamente entrenar muy fuerte, la gimnasia, el físico, todo, sino que
claro, la mente también se tiene que entrenar, porque muchos deportistas de hecho piensan que o sea, que entre más nos esforcemos, que entre más entrenemos físicamente, obviamente va a tener resultados, pero ¿y la mente? ¿Cuándo te diste cuenta de que lo necesitabas? Realmente yo como que nunca fui partidaria de eso. Entonces yo decía, lo que tú dices, si yo entreno, pues doy resultados, pero ya, o sea, yo no necesito nada más, yo sé competir, yo sé entrenar, necesito esforzarme más para hacerlo. Cuando se dio la oportunidad con el Top Team, dijo, vas a hacer un entrenamiento mental. Yo dije, ¿qué es eso? Nunca en mi vida he escuchado eso, ¿qué es eso? Entonces yo en mi cabeza la primera impresión que tuve, yo dije, por ahí me sientan a que me visualice, a que medite y ya. Cuando entré al primer módulo, yo empecé pues juiciosa a hacer como las tareas y lo paré y dije, entonces eso era, pues siempre fue como los módulos en el tiempo que uno pudiera realizarlos. Y lo paré y no le puse mucha atención. La verdad, al principio yo dije, es como una tarea que ellos quieren ponernos y ya. Cuando un día Vange nos escribe y dijo, chicos, solo uno de ustedes ha cumplido con el entrenamiento mental, ¿qué pasa? Y yo, ay no, a mí se me olvidó. Lo volví a retomar y desde que lo volví a retomar todos los días, o sea, yo me ponía la meta de por lo menos media hora, una hora estar ahí y si no entendía, devuelva el video y vuelva a verlo. Si no podía hacerlo, devuelva el video y vuelva a verlo. Hasta que realmente como que lo interiorizara y entendiera el por qué estaba haciendo eso. Entonces ahí empecé a entender la importancia. Después cuando tuvimos nuestra cita presencial, después todo eso yo ya empecé a avanzar con ese entrenamiento hasta que lo terminé y en ese momento dije, qué boba, o sea, fui muy boba al no aprovechar estas herramientas desde el principio. Y eso fue básicamente como el proceso del entrenamiento mental con el Top Team. Bueno, ahí te diste cuenta que sí habían cosas que trabajar a nivel mental, o sea que era mucho más allá de lo que te imaginabas. De hecho, tú mencionas algo muy bonito, es que la visualización, bueno, de hecho la visualización es una herramienta fundamental en el entrenamiento mental deportivo. En los programas todo el tiempo estamos trabajando mucho en esta herramienta, pero quiero que muestres también y compartas una parte de esta herramienta de visualización que se hizo real, que fue tu dibujo que me escribiste. Ay, sí, lo voy a mostrar. Yo dibujo horrible, la verdad nunca No. he sido tan artista. Pero la primera tarea era que como que escribiéramos, que no lo dijéramos, sino que escribiéramos una meta a corto y a largo plazo. Entonces mi meta a largo plazo fue ser Selección Colombia. Y 23, fue en el 2023 y yo dije, yo quiero ser Selección Colombia, pero pues claramente en ese año no lo iba a hacer. Y yo me dibujé, esa soy yo, con el uniforme que actualmente tenía la selección, que era el rojo. Pues yo que me iba a imaginar que íbamos a cambiar de uniforme. Y la medalla de ICU. Entonces yo dije pertenecer a Team Bogotá para Juegos Nacionales y el dibujito de Selección Colombia. Y en el 2023 pude ser parte del Team Bogotá que representó en Juegos Nacionales y fui Selección Colombia en 2024. Entonces, apenas yo fui a los Juegos Nacionales, yo dije, esto yo lo había manifestado en el cuadernito. Y después, en el 2024, cuando entré al proceso de Selección Colombia, yo dije, esto también está en mi dibujo. Y busqué por el cuaderno que lo tenía guardado. Cuando yo vi, claro, ya estaba ahí dibujada y yo, ahí estoy yo. Y ahora, claro, yo dije, pues no es el mismo uniforme, pero está manifestado. Ahí está. El poder de la visualización. Bueno, Ani, cuando estuvimos en el entrenamiento mental, hubo un bloqueo que trabajamos, que era un bloqueo en la gimnasia, en el giro estático. Cuéntanos un poquito y pues también cuéntales a todos cómo fue ese bloqueo, vivir ese bloqueo emocionalmente. También cuéntanos, bueno, qué pasaba por tu mente en esos momentos. Bueno, para mí fue una etapa bastante compleja, ya que nunca había vivido un bloqueo mental en ninguna parte de mi vida, ni personal, ni como deportista, nada. Nunca había vivido un bloqueo y el sentir que, digamos, saqué el elemento y llevaba años compitiendo y de un momento a otro no podía. Y es que no podía, Aleja. O sea, yo me paraba y lo único que pensaba era, me voy a caer.
Y así era. O sea, yo decía, me va a caer y me caía. Y después lo intentaba sola y me caía, lo intentaba en grupo, me caía. Entonces fue bastante duro porque yo miraba mis videos y yo decía, pero es que yo lo competí, yo lo hice, lo hacía con más carga antes de en la rutina, no era como lo primero que ejecutaba, sino yo tenía más cosas que hacer antes de eso, o incluso al principio que solo tenía que hacer unas marcaciones y lo podía hacer, pero es que ya ni siquiera parándome lo podía hacer porque apenas me paraba y me hacía ahí, yo decía, no, es que me va a caer de rodillas y ponga las rodillas, a veces me caía de cara, era bastante feo. Entonces fue algo que como que dije, tengo que trabajarlo de algún modo, porque es que físicamente no es, o sea, yo sé el movimiento y yo lo sabía, porque yo siempre he pensado que lo que uno bien aprende nunca se olvida, eso siempre ha sido mi lema de vida, si yo lo dejé de practicar mucho tiempo, si yo lo aprendí bien, la memoria corporal es tan increíble que vas a saber qué tienes que hacer, pero era mi cabeza la que decía, es que no puedes, o sea, realmente no puedes hacerlo, o sea, te vas a parar y te vas a caer. Y efectivamente así era, yo me paraba y me caía. En competencias me caía, en entrenamientos me caía, entonces yo decía, no puedo más, tan al punto que le dije, quíteme, porque no puedo. O sea, ya era un martirio llegar a ese punto, un elemento que era algo, lo mejor que yo tenía, ya era un martirio para mí, entonces no me disfrutaba mi esquema, si tenía que hacer cosas antes, yo solamente iba pensando en eso, se me caían las cosas y yo, no importa, yo solo pienso en que tengo que llegar a ese punto, entonces ya fue algo como que se fue creando y se fue creando y fue un miedo que me decían giro estático y yo empezaba a temblar y mis compañeros me miraban como, tranquila, tú puedes hacerlo y yo no puedo hacerlo, entonces sí fue bastante complejo manejar ese bloqueo y pues que nunca había vivido algo similar a eso. Ok, tú dijiste algo ahorita muy importante. Bueno, aquí quiero también traer una frase y es para que todos se la lleven, que es muy popular y es lo que crees, lo creas. Es así. Entonces, si crees que no puedes, pues no puedes. Pero todo está también en la mente. Y trajiste algo aquí también muy importante y es que en un inicio pensabas como, no, ya lo tengo todo, pues ya, o sea, como que lo del entrenamiento mental, que de pronto, sí, es algo más, una meditación y ya. Sí. Pero, ¿qué le dirías a estas personas que de pronto están en esta posición similar, que dicen, bueno, pues no, creen que tienen todo ya muy bien, su entrenamiento, en relación al entrenamiento mental? Yo siento que uno no sabe que es un entrenamiento mental hasta que lo vive. O sea, realmente yo no tenía ni idea de lo que era y como se dice, lo menosprecié diciendo como esto no es tan importante hasta que realmente lo necesité. Y es ahí donde uno se da cuenta que uno no solo ejercita su cuerpo, sino su mente. Y si no sabe cómo ejercitar la mente, no estamos en nada. Sea un deporte individual, sea un deporte en equipo, lo que sea. Pero si uno no sabe o no tiene esas herramientas para como mentalmente estar estable y saber lo que uno tiene que hacer o cómo reaccionar frente a las cosas que pasan, uno no va a fluir. Uh-huh. Realmente no fluye en lo que uno quiere hacer. Si uno cree que ya solo con entrenar todos los días lo va a hacer, pero sale a competir y se cae, pues uno dice, estoy bien físicamente, ¿qué pasa? Uh-huh. Entonces ahí es donde uno tiene que empezar a cuestionarse y decir, necesito una herramienta y la herramienta es el entrenamiento mental. Realmente al principio yo decía como eso es como cuando dicen tienes que ir al psicólogo, uno dice no estoy loco. Y yo, pero no es eso, o sea, realmente es algo que uno necesita si uno quiere empezar a avanzar, porque hay personas que conozco, digamos, que entrenan increíblemente bien y al momento de competir se desenfocan y todo se cae, y es porque no saben manejar esa presión al momento de competir. Y no es solo eso, son muchos factores que influyen y eso se aprende a manejar dentro de un entrenamiento mental, donde aprendemos como el pre, el momento de competir y el post competencia. Todo eso siempre tiene que llevar un manejo muy diferente que a simple vista uno no lo ve y no lo sabe manejar. Y no es que yo me pare acá y voy a decir, bueno, hoy voy a manifestar que me va a ir muy bien. No es así. Uno tiene que seguir ciertos pasos, tiene que entender muchas cosas, tanto de cómo conocerse a uno mismo, como conocer a los otros, conocer el entorno, muchas cosas que influyen y que uno muchas veces no lo tiene en cuenta hasta el momento que empieza a estudiar, porque prácticamente es estudiarse a uno mismo y estudiar lo que pasa.
Y ahí es donde uno empieza a entender y dice, aquí es lo que estoy fallando, esto lo corrijo, y ahí uno empieza a ver las mejorías dentro de lo que uno quiere mejorar. Súper, así que bueno, tomen nota. Bueno, dentro de gladiadores, pues su mismo nombre y toda la historia que viene detrás de los gladiadores, pues nos dan esta fuerza y su armadura. Pero uno de los significados más importantes de gladiadores es que esta fuerza también está dentro de nosotros y dentro de esa vulnerabilidad, el mostrar también que nos duele, que tenemos bloqueos, que tenemos miedos. Así que llegó el momento de quitarnos la armadura, de dejarla aquí en el suelo. Así que, bueno, ¿estás lista? Está bien. Sí, vamos con toda. Muy bien. Hay momentos en la vida que son muy determinantes, situaciones que la vida nos pone y que sin quererlo, porque obviamente, reitero, somos personas, somos seres humanos que nos desenvolvemos en muchas áreas y que cuando un área de nuestra vida ajena al deporte está, no sé, estamos pasando por algún tema emocional o algo sucede, de una u otra manera también puede afectar la parte deportiva. Tú tuviste que enfrentar un momento muy retador desde lo emocional con un diagnóstico de alopecia. Cuéntanos un poquito cómo fue vivir esto y más en el porrismo, que justo el porrismo es un deporte supremamente estético donde todo el maquillaje, el peinado, el uniforme, o sea, todo tiene que estar Perfecto. Mejor dicho, impecable. Sí. Bueno, pues no es un secreto, ¿no? Yo ya lo hice, traté de hacerlo como un proceso bastante sanador con esto, que a este punto ya después de 3 años yo ya puedo hablar con más naturalidad. Si me hubieras hablado esto hace 2 años o cuando estaba empezando, yo no podía articular una sola palabra. Sí, tienes toda la razón, afecta mucho como la parte, cualquier cosa que pase externa claramente te va a afectar en lo que tú haces. En este caso, pues estamos hablando del deporte. Para mí fue un golpe duro el saber que yo no iba a poder volver a ponerme un moño, no iba a poder peinarme como mis amigas, no iba, o sea, siempre, digamos como que uno tiene como niña dentro de porras, uno siempre tiene que tener que llegue 3 horas antes para peinarse, para arreglarse. Yo ya no necesitaba eso, yo ya me maquillaba y ya no era más. Entonces siempre fue un choque bastante fuerte. Al principio, digamos que no lo vi así, porque como la caída empezó en la parte de acá atrás, pues no afectaba, ¿sí? Yo me cogía una moña y ya, no pasaba nada. Al momento en que empezó a como acelerar o pues a avanzar esto, ya fue donde empecé a sentirme bastante mal. Bastante mal era que yo no quería salir de mi casa, yo no quería hablar con nadie. En ese momento preciso fue para pandemia, entonces digamos que en cierto modo a mí me ayudó bastante, porque era de las que yo a veces no quería ni comer. Yo decía, el por qué me está pasando, por qué, yo qué hice para que esto me esté pasando en este momento. Y bueno, digamos que el entorno que me rodea también fue bastante complejo, como el ver esta situación, la transición de yo llevar mi cabello súper bonito, súper recogido, que si yo era feliz tinturándome, cortándome, a ver que ya no tenía nada. Entonces, que póngase la pañoleta, que mire cómo hace para que no se le vea. Y ni siquiera era porque me fueran como a decir, ay, es que tienes, no, era porque a mí no me gustaba. Que entonces, que si se me veía, yo decía, no, eso se ve horrible, eso, tapémoslo. Entonces, miramos muchas alternativas, pero sí fue un golpe bastante duro, que aparte que los tratamientos no fueron nada fáciles, lo que son infiltraciones en la cabeza, no se lo deseo a nadie, lo que fue tomar pastillas, que incluso hasta el momento, hasta el día de hoy, yo sigo tomando esas pastillas, que ya, no te miento, hay veces que digo, no más, o sea, no puedo más. Pero digamos que a veces me siento y digo, todo lo que he pasado como para en este momento decir, lo dejo, pues no puedo hacerlo. Una vez lo hice y volví a recaer y dije, no puedo volver a pasar ni yo, ni hacer pasar a mi familia, ni a mis amigos por esto. Entonces dije, pues hay que seguir, y si hay que seguir, pues lo hacemos. Ok. ¿Qué te hizo más fuerte de todo este proceso? Yo siento que, como lo dije al principio, siempre pregunté el para qué, o no, el por qué me pasa esto, por qué me pasa esto. Y el día de hoy me pregunto el para qué,
el para qué pase esta situación, con qué fin pase esta situación. Y en un punto llegué a entenderlo porque cuando yo lo hice público y ya me abrí, o sea, totalmente a hablar sin tapujos de lo que estaba pasando, empecé a tener referentes tanto dentro del deporte, que vi muchas niñas que pasaban por lo mismo, no del país como tal, porque no lo hacen público, sino de afuera, como modelos, cantantes, todo el mundo pasa por esto. Y yo dije, puedo ser un apoyo para la gente. Cuando lo hice público, la gente empezó a escribirme, pero mucha, Alejo, o sea, realmente yo decía, había gente que conocía como gente que no conocía, y yo decía, esta persona está pasando por esto, pero ¿en qué momento? Entonces me decían, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo enfrentaste? Ahí fue cuando ya yo empecé a salir mi cabellito, entonces, ¿qué hiciste? ¿Qué tomo? Claramente yo no te iba a decir, tómate esto, no, jamás lo hice, pero sí recomendaba al doctor. Yo decía, mira, este camino, él me ayudó mucho, no es fácil, siempre tiene, pues es todo lo que es de medicina dermatológica y eso es bastante costoso, pero uno puede mirar alternativas. Entonces yo hablaba con el doctor y le decía que si venían de parte mía, pues que les hiciera como un descuento, Ok. no sé, algo así. Y el doctor accedía porque a él pues también le funcionaba que lo que era su parte médica pues se diera a conocer dentro del mundo de Porras. Entonces ya mucha gente empezó a ir, me preguntaban por si los implantes de cabellos, todo eso. Yo no recomendaba nada, simplemente decía, vayan con el doctor, él les va a ayudar, él es muy bueno y si yo pude salir de esto, todo el mundo puede. Y hasta el momento creo que ha servido. O sea, he visto muchos casos de personas que trataron de llevarlo por lo más que nadie se diera cuenta, que me da pena. Entonces, ahorita los veo relucientes, bonitos, llevando como su proceso de una forma muy bonita y digo, valió la pena. O sea, Mm, entre todo valió mucho la pena el poder ayudar a la gente a que no pase por lo que yo pasé. ok, qué lindo. Efectivamente, todo tiene un propósito muy grande, mucho mayor. Y bueno, hoy ya con todo, con todos estos aprendizajes y esa Ani más madura que se formó después de vivir todo esto, ¿qué le dirías a esa Ani más chiquita? Pues siento que en ese momento no entendería el para qué fueron las cosas. Simplemente diría que tenga mucha paciencia y mucha resiliencia, que no se deje caer y que confíe en el proceso. Qué lindo. Bueno, para todos, porque sé que muchos están pasando o pueden pasar por situaciones muy retadoras, pero siempre, siempre va a haber un propósito detrás de esto. Es cierto. Bien, aquí no solamente conversamos mmm, y trabajamos en estas herramientas o pues digamos contamos un poco de la historia, sino que bueno, también la idea es que entrenemos la mente. Así que hoy vamos a trabajar en una herramienta que me gustaría que te llevaras para que siguieras reafirmando todo esto lindo que has cultivado en ti, toda esta fortaleza, toda esta fuerza, este merecimiento, este decir sí, sí puedo, sí lo merezco, sí, y sacar pecho y pararte fuerte para que no solo reafirmemos todo esto que has ganado, sino que, bueno, lo sigas practicando porque pues también seguimos enfrentando bloqueos, miedos, todo esto va a estar, pero cada vez con mejores herramientas. Así que vamos a trabajar, como te han gustado tanto y las visualizaciones, vamos a trabajar un modelo de visualización y arraigo. La idea es que, así como te lo voy a narrar aquí, te lo lleves también para que lo practiques en postura de campeón, Sí. con tus ojitos cerrados. Entonces, en este momento te voy a pedir que pongas tu postura de campeón ahí donde estás, cierres tus ojos, vamos a guiar esta visualización. Les cuento también a todos esta visualización, si quieres puedes abrir los ojos un momento mientras les cuento. Esta visualización nos ayuda a conectar con la emocionalidad, circuitos dopaminérgicos, nos ayuda también desde la neuroplasticidad a fortalecerla, porque finalmente para el cerebro pensar y hacer es exactamente igual. Así que todo lo que hacemos conectando profundamente las sensaciones, toda la parte sensorial, las emociones, y lo visualizamos, cada vez va a ser para el cerebro más real. Así que, bueno, esta es la neurociencia también aplicada al entrenamiento mental. Así que, ahora sí, entonces postura de campeón,
Cierra tus ojos. Vas a tomar una inhalación profunda. Sostienes y exhalas. Vas a visualizar cómo de tus pies empiezan a salir unas raíces grandes, grandes, como de un roble gigante que te da fuerza, te da estabilidad, que te hace sentir segura, firme. Y estas raíces viajan hasta el centro de la tierra y te conectan. Esta sensación de estabilidad, de seguridad y de certeza la vas a tener en este momento y en cada instante de tu vida, especialmente al ejecutar la gimnasia. Estas raíces te ayudan a caer siempre firme, con los pies muy bien puestos. Ahora vas a visualizar cómo esta energía de estas raíces que se conectan con el centro de la tierra te va a llenar como un latido, como si la tierra te enviara esta energía. Y a medida que ese latido se hace más fuerte y te sientes más segura, más firme para siempre caer con firmeza en la gimnasia, vas a llevar este latido y esta energía hacia tu abdomen, hacia tu pecho, y va a salir como un rayo de luz muy potente hasta el cielo, atravesando la atmósfera y conectando con la infinidad del universo. Esta energía es la fuerza que te va a proyectar alto, fuerte, segura, para que tu giro se dé completamente, puedas visualizar cada instante en el aire y puedas volver nuevamente a conectar con la firmeza de la tierra. En ti está esta energía, reside esta energía de la tierra, del universo y la energía suprema, para que puedas alcanzar no solo un giro, sino cualquier cosa que te propongas en la vida, y que te sientas siempre merecedora, capaz, y saques pecho y alces tu voz, porque eres excelente, eres muy buena, eres capaz, eres merecedora, y asimismo, como todos los arbolitos que están en la tierra, reciben todas las bendiciones, todos los nutrientes y todo el amor. Tú también lo mereces. Tomas una inhalación profunda. Exhalas. Y lo guardas en tu corazón. Una más. Exhalas. Cuando te sientas lista, abres tus ojitos, suavecito. ¿Cómo estás? Ay, bien, a mí me encanta hacer esto. Me siento muy como liberada, muy bien. Bueno. Me encanta, me encanta. Ahí te lo llevas como una práctica. Ustedes también lo pueden hacer para sentir esta seguridad y este arraigo. Bueno, Ani, vamos a ir llegando al cierre, así que quiero que completes la siguiente frase. Ser una gladiadora es... Ser una gladiadora es tener la fuerza, la inteligencia y la resistencia para asumir todos los retos que vengan. Qué lindo. Y tú eres un gran ejemplo de ello. Y quiero completar esto con algo que siempre es como una filosofía, como un legado de los gladiadores, y es que el triunfo siempre es adentro, que siempre se gana primero adentro, y que la competencia no está afuera. A veces creemos que la competencia es el otro equipo, el otro deportista, y en realidad, como un gladiador, ganas cuando vences a todos esos, digamos, otros guerreros o monstruos con los que tienes que competir, pero son los de tu propia mente. Y tú te has demostrado que eres una guerrera, que has sobrepasado muchas cosas, que te has hecho mucho más sabia, y que lo más importante es que hoy entiendes que hay un aprendizaje muy grande detrás de todo esto, y esto es lo que te ha hecho siempre es mucho más fuerte. Así que gracias, te honro por todo este proceso que has tenido. Me encanta hoy verte después de un tiempo y ver todos estos avances, ver que te reconoces, que sacas pecho y que dices, sí, me lo merezco. Así que gracias por mostrar tu código gladiador. Y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí en este capítulo, por hacer parte de esta familia gladiadores. Los espero en el siguiente capítulo. No se desconecten. Gracias. Gracias.